La semana pasada nosotros iniciamos esta serie de estudios acerca de la doctrina bíblica de la santificación, estableciendo primeramente la enorme importancia que esta doctrina tiene en el plan redentor de Dios, en su revelación y también la importancia que tiene para la estabilidad y balance de la vida cristiana. Y vimos en primer lugar que la santificación es importante porque es central en el propósito salvífico de Dios. Decíamos que si pudiésemos trasladarnos en la eternidad e introducirnos en la mente de Dios para comprender el propósito que Él tenía al planificar la redención de los pecadores, veremos que la santificación es central en el propósito salvífico de Dios. En segundo lugar, decíamos que la santificación es indispensable en la actividad salvífica de Dios. Y recuerden que al hablar de actividad salvífica nos estamos refiriendo a esa obra de redención que el Padre planificó en la eternidad, tal como Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la lleva a cabo muriendo en la cruz y tal como el Espíritu Santo la aplica a nuestros corazones ahora. Algunos de ustedes tendrán meses de convertidos, otros tendrán años de convertidos. En ese momento en que ustedes se convirtieron al Señor, el Espíritu Santo estaba aplicando ahora, en pleno siglo XX, la obra que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo hace ya casi 2000 años atrás. En tercer lugar, decíamos que la santificación es esencial para el pueblo de Dios. Es esencial para su seguridad, porque sin santidad nadie verá al Señor. En segundo lugar, es esencial para su consuelo y descanso, ya que no existe un consuelo más grande para un hijo de Dios que estar seguro de que Dios ha perdonado todos sus pecados y le ha aceptado en su presencia. Y esa seguridad solamente crece y se fortalece en la misma medida en que crecemos y nos fortalecemos en santidad. Mientras más santidad, más seguridad. Por eso ustedes seguramente han experimentado en sus vidas que en momentos que no están caminando muy cerca del Señor, en momentos en que su conciencia los acusa de pecado, una de las primeras cosas que se minan en su interior es la seguridad de salvación. Mientras más santidad, más seguridad. Y también es esencial para el pueblo de Dios, para su utilidad. Antes de que Dios pueda hacer grandes cosas con nosotros, Dios tiene que hacer grandes cosas en nosotros. Luego de haber establecido la enorme importancia de esta doctrina, el domingo en la tarde pasado nosotros pasamos a definir la doctrina haciendo uso de la declaración que aparece en el Catecismo Menor de Westminster. La pregunta 35 del Catecismo dice, ¿qué es la santificación? La respuesta del Catecismo es, santificación es una obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Y al igual que en nuestros estudios de la justificación que vimos hace varios domingos, nosotros dividimos esta breve declaración en 7 elementos para que podamos entenderla mejor y para que podamos explicar cada uno de esos elementos bíblicamente. En primer lugar, vimos el autor de la santificación. El Catecismo dice, es una obra de la libre gracia de Dios. Dios es el autor de la santificación. Primera Tesalónica 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. En segundo lugar, la fuente de esa obra divina. ¿Qué es lo que mueve a Dios a santificar al pecador? La gracia de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios. En tercer lugar, ¿quiénes son los objetos de esa obra de gracia? Pecadores que necesitan ser restaurados a la imagen de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, el apóstol Pablo dice claramente, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los maldicientes, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Pero Pablo añade,
y esto erais en el pasado algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Son los pecadores a quienes Dios santifica. En cuarto lugar, la naturaleza de esa obra de gracia. ¿Qué es lo que Dios intenta hacer con la santificación? El catecismo dice ser restablecidos, restaurados, renovados a la imagen de Dios que se deterioró seriamente en la caída del hombre. En quinto lugar, el alcance de la santificación alcanza todos los aspectos de nuestra personalidad. El catecismo dice que por medio de la santificación somos completamente restablecidos, es decir, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones. La santificación toca todos los aspectos de la personalidad del ser humano. En sexto lugar, las repercusiones prácticas de la santificación. No es simplemente una obra posicional, no es que nosotros somos posicionalmente santos, es que nosotros somos puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Es algo práctico en nuestras vidas. Y por último vimos que si bien es cierto que dicha transformación es drástica e instantánea, sus resultados son progresivos en nuestras vidas. Morimos cada vez más y más al pecado. Nos conformamos cada vez más y más a la imagen de Dios. Luego que la doctrina fue definida, nosotros pasamos a considerar la relación que existe entre la santificación y la justificación. Y aquí quiero hacer una pequeña apología otra vez, igual que el domingo pasado. Algunos se preguntarán y van a predicar ahora otra vez a repetir todo lo que se dijo el domingo pasado. Lo que pasa es que estamos tratando con una doctrina que cuando uno la oye por primera vez, a veces hay ciertos elementos que no se captan y hay que repetir, porque las tres reglas básicas del aprendizaje son, primero, la repetición, segundo, la repetición y tercero, la repetición. Y mientras más repitamos estas cosas, más hondo van a calar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así que vamos a repetir esto brevemente otra vez. ¿Qué relación existe entre la santificación y la justificación? Para comprender la relación que existe entre estas dos obras de gracia, nosotros hicimos una pregunta. ¿Cuál es el problema esencial del hombre como pecador? ¿Cuál es el problema esencial del hombre como pecador? El problema esencial del hombre como pecador es doble. En primer lugar, el hombre es culpable por haber transgredido la ley de Dios. Es decir, nuestro registro celestial está lleno de notas en rojo. Nosotros tenemos un registro malo delante de Dios. Pero ese no es nuestro único problema. También tenemos el problema de que nuestro corazón es malo, es depravado. Somos pecadores por naturaleza. Tenemos un mal registro, tenemos un mal corazón. Dios trata con el problema de la culpabilidad, del mal registro, a través de la justificación por la fe, y trata con nuestra depravación, con el problema de nuestro corazón malo, a través de la santificación. Para poder entrar al cielo, tenemos que ser declarados legalmente justos delante de Dios. Esto es lo que Dios hace con la justificación. Pero también tenemos que ser transformados en personas santas. Esto es lo que Dios hace con la santificación. Y hermano, tenemos que tener mucho cuidado en no confundir ambas obras de gracia, porque ambas son necesarias para la salvación y ambas se encuentran en todo creyente verdadero, pero ambas son distintas. Tratan con dos problemas distintos. Si nosotros confundimos la santificación con la justificación, terminaremos enseñando salvación por obras. De hecho, un hermano se me acercó perturbado el domingo en la noche, y yo creo que su duda es justa, y me dijo: hermano, yo entendí bien algo que usted dijo esta mañana, de que sin santidad nadie verá al Señor. Yo le dije: sí, usted entendió bien, sin santidad nadie verá al Señor. Pero entonces yo no entiendo cómo es que somos justificados únicamente por la fe, si también tenemos que ser santos para ser salvos. Entonces a la larga somos salvos porque somos santos. No, hermanos, nosotros no somos salvos por nuestra santidad, sino por la santidad de Cristo. Pero sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo tú explicas eso? De una manera muy sencilla.
Aquí tenemos a un hombre y una mujer que se acaban de casar y esta hermana o esta mujer sale embarazada. Allí hay un niño que se está gestando en su vientre, ese niño no decidió nacer, ese niño no tomó ninguna decisión ni parte en este asunto. Fue una decisión de sus padres y a la larga una decisión de Dios. Ahora este niño nace y vemos a ese niño cómo comienza a llorar, cómo comienza a tomar su leche, cómo ese niño comienza a crecer, más adelante ese niño comienza a caminar, ese niño comienza a jugar. ¿Por qué? Porque ese niño está vivo. Ahora bien, ¿es el juego o el caminar lo que le dio vida a ese niño? No, lo que le dio vida a ese niño fue la concepción que tuvo en el vientre de su madre. Ahora, porque está vivo, ese niño corre, juega, se ríe, llora, camina, etcétera. Si nosotros tuviésemos aquí un cuerpecito y resulta que ese cuerpecito ni respira, ni camina, ni habla, ni hace nada, nosotros podemos decir ese cuerpo está como muerto. Pues de la misma manera, cuando Dios le da vida a un pecador, ese pecador manifiesta esa nueva vida que Dios le ha dado. ¿Cómo? A través de la santidad. Si una persona no anda en santidad, ¿qué nos está diciendo con eso? Que no tiene vida de Dios. Entonces, no es la santidad lo que lo va a llevar al cielo, sino la obra que Dios ha hecho en ese pecador. Pero es la santidad lo que muestra que Dios ha hecho una obra en ese pecador. Por lo tanto, podemos decir que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué es lo que salva al pecador? La justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. No podemos continuar profundizando en estas cosas. Así que habiendo establecido la importancia de esta doctrina y habiéndola definido, hoy comenzaremos a estudiar la doctrina de la santificación propiamente dicha. Vamos a comenzar a estudiar la doctrina de la santificación propiamente dicha. Recuerden que la semana pasada explicamos el método que vamos a seguir en estos estudios. Primeramente, consideraremos su aspecto teológico para tener la base necesaria para tratar con el aspecto práctico. Pero como estamos predicando mañana y tarde de esta doctrina, yo les aseguro que muy pronto ya estaremos sumergidos en el aspecto práctico de esta enseñanza. Pero, si no sentamos en primer lugar la base teológica, no tendremos un fundamento sólido y seguro sobre el cual edificar. Así que tenemos que establecer en primer lugar la base sólida, el fundamento, la zapata del edificio. ¿Y cuál es la zapata? La enseñanza teológica de la doctrina de la santificación. Y eso es lo que vamos a comenzar a estudiar hoy en la mañana. Al estudiar las diferentes palabras que aparecen en el Nuevo Testamento relacionadas con la santificación y las distintas ideas que aparecen también en el Nuevo Testamento, llegaremos a la conclusión de que la santificación viene a nosotros en tres etapas distintas. La santificación viene a nosotros en tres etapas distintas. Primero, la inicial. Segundo, la progresiva. Tercero, la final. Inicial, progresiva y final. Vamos a explicar esto brevemente. ¿Cuál es la etapa inicial? Aquella ruptura radical del creyente con el pecado en el momento de la conversión. Esa la vamos a explicar hoy en la mañana y el domingo próximo. Esa ruptura inicial que experimenta todo creyente con el pecado desde el mismo momento de la conversión. La progresiva tiene que ver con ese proceso a través del cual vamos muriendo cada vez más y más al pecado que todavía mora en el creyente y conformándonos a la imagen de Dios. La santificación progresiva es ese proceso que dura toda la vida, a través del cual vamos muriendo cada vez más y más al pecado y viviendo en santidad. Y la final es aquella que obtendremos cuando nuestros cuerpos sean glorificados y no tengamos ya nunca más problemas con el pecado. ¿Cuándo será eso? Cuando lleguemos al cielo, a la presencia de Dios. Esa es la santificación final. Ya cuando lleguemos al cielo, hermanos, nunca más volveremos a pecar. Ni siquiera volveremos a sentir el deseo de pecar. Ni siquiera podremos ser tentados. Tendremos un cuerpo glorificado
que no tiene nada que ver con el pecado. ¿Cuáles son las tres etapas de la santificación? La inicial, la progresiva y la final. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 22, vemos cómo Pablo conecta dos de estas etapas en un mismo versículo. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22, dice el apóstol Pablo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿De qué nos habla Pablo en este texto? Él dice, ahora habéis sido libertados del pecado. Noten que el apóstol Pablo no nos está exhortándonos aquí a libertarnos del pecado, no. Él está hablando de algo que ya ocurrió, de algo que es un hecho en nuestras vidas. Habéis sido libertados del pecado. Sin embargo, el apóstol Pablo no nos dice en este texto, ahora que ya habéis sido libertados del pecado, ya no se preocupen por ese asunto de la santificación. Porque como ya fueron libertados del pecado, ya no tendrán más problema con el pecado. No. Él dice precisamente porque habéis experimentado esa santificación inicial, porque habéis sido libertados del pecado, ahora tenéis como vuestro fruto la santificación. Y aquí está hablando de la santificación progresiva, de ese crecimiento en santidad que debe experimentar también todo creyente. ¿Ven las dos etapas aquí? Santificación inicial, habéis sido libertados del pecado. Santificación progresiva, tenéis como vuestro fruto la santificación. En el estudio de hoy, tanto hoy como el domingo próximo, centraremos nuestra atención en la primera de estas tres etapas. Porque si un creyente no sabe qué fue lo que sucedió con él en el momento de la conversión, no va a poder pelear correctamente contra el pecado en su vida diaria práctica. Y lo que veremos básicamente son tres cosas. En primer lugar, la base bíblica de la santificación inicial. En segundo lugar, la naturaleza de esa obra santificadora. Y el domingo próximo veremos los agentes que operan en dicha santificación. Primero la base bíblica, segundo la naturaleza de esa obra santificadora y el domingo próximo, ¿quiénes son los agentes que operan en dicha santificación? Comencemos con la base bíblica. La base bíblica de la santificación inicial. Cuando tocamos ciertos aspectos de la salvación, tales como la regeneración o la justificación, estamos tratando con hechos que ocurren en la vida del creyente una vez y para siempre. Es decir, o usted ha sido regenerado o usted no es regenerado. O usted ha sido justificado o usted está aquí en esta mañana completamente condenado. Estas cosas ocurren una vez y para siempre y no admiten cambios ni progresos. Que ningún creyente aquí se le ocurra pensar que él es más regenerado que otro creyente. O que él es más justificado que otro creyente. No. Todos hemos sido igualmente regenerados, igualmente justificados. Hermano, ¿sabes una cosa? En tu cuenta celestial, la justicia que hay allí es la misma que tenía Pablo en su cuenta. Porque es la justicia de Cristo. Pablo no era más justificado que tú. Pablo no era más regenerado que tú. Pero posiblemente Pablo era más santo que tú. Así que nos preguntamos, ¿con la santificación ocurre lo mismo que con la justificación y la regeneración? Bueno, la respuesta es sí y no. Sí y no. ¿Por qué decimos que no? Decimos que no porque la santificación posee un aspecto de progreso, de crecimiento. En ese proceso encontramos que algunos han crecido más en santidad que otros creyentes. Algunos creyentes son más santos que otros. En ese sentido, la santificación difiere de la justificación y la regeneración. Pero esta no es toda la verdad. La santificación también es presentada en la Escritura como un acto que ocurre una vez y para siempre, en un momento dado, de una vez por todas. Es decir, que nosotros podemos dividir la humanidad entre
santificados y no santificados. O para usar otra categoría que a la gente no le gusta mucho, entre santos e impíos. Nosotros podemos dividir la humanidad en santos y en impíos. ¿Quiénes son los impíos? ¿Los borrachos? ¿Los drogadictos? No, los que no son santos. Los que no han experimentado esa obra de santificación que todo creyente ha experimentado. En la santificación progresiva, nosotros debemos crecer. Y esa obra de santificación progresiva parte de este acto de santificación inicial que veremos hoy, el cual ocurre una vez y para siempre. Por eso es que la Escritura enseña que todo cristiano ha sido, de una vez por todas, justificado, de una vez por todas, regenerado, de una vez por todas, adoptados, y también dice de una vez por todas, santificados. Primera a los Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 1 al 2. Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 1 al 2. La carta comienza diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús. Pongan un poco de atención a esto porque voy a dar una nota técnica aquí. La palabra santificado aquí, que es un verbo, está en lo que se conoce en griego como un tiempo perfecto y en una voz pasiva. La voz pasiva es más manejable para ustedes porque existe en español. Por ejemplo, si yo digo, Juan tiró una pelota, eso está en voz activa. Es decir, el sujeto, que es Juan, realiza la acción del verbo. Pero si yo digo, a Juan le tiraron una pelota, en este caso, el verbo está en voz pasiva. ¿Por qué? Porque el sujeto recibe la acción del verbo. Aquí está en voz pasiva, es decir, el creyente recibe esa obra de gracia, pero también está en tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto en griego indica una acción que ocurrió en el pasado, de una vez y para siempre, pero cuyos resultados permanecen así en el tiempo presente. Pablo dice: ustedes, hermanos de Corintio, han sido santificados de una vez por todas. Pero entonces esa iglesia era perfecta. No, es la iglesia que más problemas le dio al apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo, como sabía que ellos eran creyentes, aunque problemáticos, pero creyentes, Pablo dice: vosotros habéis sido de una vez por todas santificados. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 11. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 11. Luego de mencionar toda una lista de pecados groseros que estos creyentes cometían antes de ser creyentes, Pablo dice: pero esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Una vez y para siempre. Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32. Hermano, no importa cuál es tu crecimiento en la gracia en este momento, o si tienes un día de convertido o 10 años. Si tú eres verdaderamente creyente, ya tú has sido santificado. Ya tú has sido santificado. Hechos capítulo 20, versículo 32, dice Pablo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, con todos los que han sido santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Es el último texto que vamos a buscar, no por ser el último que hay en la Escritura, sino por amor a vosotros. Hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo,
Dice en el versículo 11 al 14, para que vean la diferencia que hay entre los sacrificios antiguos testamentarios y el sacrificio del Señor en el Nuevo Testamento. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, justificación, a los santificados, santificación. Bueno, entonces yo estoy confundido, porque si yo he sido santificado una vez y para siempre, entonces yo no entiendo qué es lo que me pasa a mí, porque yo tengo una lucha terrible contra el pecado. Hermanos, para poder entender y no ser confundidos en esto, ¿qué es lo que sucedió en nuestro interior en ese momento de nuestra conversión? No solo debemos ver que hay textos bíblicos que enseñan que hay una santificación inicial, sino que tenemos que pasar a considerar qué es esa santificación inicial. ¿Cuál es la naturaleza de esa obra santificadora? Y repito que conocer la respuesta de esa pregunta, ¿qué es la santificación inicial?, es de vital importancia para la santificación progresiva del creyente. Si ignoramos qué fue lo que sucedió en nosotros a través de esa obra santificadora, no pelearemos correctamente en esta lucha en pos de la santidad. Yo recuerdo haber leído un libro donde el autor narra una experiencia ocurrida a él y a su esposa, la cual ilustra las consecuencias que suele acarrearnos la ignorancia en nuestras vidas. Tanto él como su esposa tenían el deseo de comer en el restaurante de cierto hotel, porque ese restaurante tenía una vista preciosísima a un río, un lago, no recuerdo bien, que pasaba en un balcón y todo era lleno de cristales, una cosa bien hermosa. Pero ellos sabían que ese hotel era caro y pensaron que comer en ese restaurante tenía que ser muy caro también. Así que ellos, solamente para darse el placer de comer en ese restaurante, decidieron ir a la hora del desayuno, que debía ser lo más barato, y pedir lo más barato que hubiera en el menú, porque ellos realmente lo que querían era disfrutar del hecho de sentarse allí y contemplar ese panorama tan hermoso y comer en ese lugar tan hermoso. Pero para sorpresa de ellos, cuando piden el menú viene sin precio. Entonces ellos tienen que usar la lógica. ¿Cuál debe ser el plato más barato que hay en el menú? Y ven que ellos servían cornflakes. Nada puede ser más barato que un plato de cornflakes. Así que llaman al mozo, le piden cornflakes para ella, cornflakes para él. Y al final, después que están allí disfrutando, piden la cuenta y cuando ven la cuenta se espantan. Ellos piensan, ¿y cómo es posible que un plato de hojuela de maíz pueda costar tanto? Así que llaman al mozo y le preguntan por qué la cuenta salió tan cara. Entonces el mozo le explicó que en ese restaurante no se paga por plato, sino que se paga simplemente el derecho de comer allí. Después que tú pagas el derecho de comer allí, tú puedes pedir lo que quieras, que cuesta lo mismo. Pero ellos, por ignorancia, desayunaron cornflakes. Hubieran podido pedir cualquier otra cosa. Hermanos, a muchos cristianos les ocurre algo similar en sus vidas cristianas. Se pasan la vida entera como unos mendigos y pordioseros espirituales. ¿Saben por qué? Porque ellos no conocen los recursos que poseen en Cristo. Así que habiendo establecido la base bíblica de la santificación inicial, vamos a ver ahora la naturaleza de la santificación inicial. Y para considerar este tema, vamos a dedicar el resto del mensaje a estudiar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6, 7 y 8 son capítulos claves para tratar con la santificación, tanto en su aspecto teológico como en su aspecto práctico. En el capítulo 5, para ver el contexto de Romanos 6, Pablo concluye con el desarrollo de la doctrina de la justificación por la fe. Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa es la conclusión de toda la tesis que él viene desarrollando en los capítulos 3, 4 y 5. En el capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo nos enseña
que somos justificados por la fe en base a esta unión vital que tiene el creyente con Cristo. Si somos creyentes, nosotros estamos en Cristo. Y como estamos en Cristo, todos los beneficios de la obra redentora de Cristo ahora son nuestros. Su obediencia es nuestra, su muerte en la cruz es nuestra, su resurrección es nuestra. Estamos en Cristo. De la misma manera que antes estábamos en ¿quién? En Adán. Antes estábamos en Adán. Y todas las maldiciones que cayeron a Adán por causa de su pecado eran nuestras antes de ser creyentes. Romanos 5:12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, del segundo Adán, que es Cristo. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, tú y yo, así ha abundado mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, el pecado de Adán. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, a ti y a mí, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, tú y yo, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Yo no les pido que ustedes entiendan todo lo que hay allí, porque es uno de los textos más profundos del Nuevo Testamento. Pero hay algo claro aquí. Adán pecó. ¿Y quién era Adán cuando pecó? Era el representante de toda la raza humana que saldría de él. Por lo tanto, cuando Adán pecó, toda la raza humana pecó en él. Toda la raza humana. Y no le vayas a echar la culpa a Adán de tu condenación, porque Dios te va a condenar a ti por el pecado de Adán, pero por el tuyo también. Por tu pecado particular. Ahora bien, o déjeme ilustrar esto, porque yo sé que algunos pueden estar pensando, eso no es justo. No podemos cuestionar a Dios de lo que es justo o injusto, pero vamos a ilustrarlo de esta manera. Vamos a suponer que repentinamente una nación extranjera declara la guerra a este país. Y todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, deciden dejar en las manos de nuestro señor presidente la decisión que se va a tomar en todo esto. Él es el representante de todos los dominicanos ante el mundo, porque él es el presidente de la nación. Cualquier decisión que tome el presidente de la República nos afecta a nosotros, aunque yo no la haya tomado ni él me haya consultado a mí. Si el presidente decide rendirse ante la agresión de esa nación enemiga y esa nación enemiga viene y esclaviza a todos los dominicanos, usted y yo seremos esclavos por la decisión de un solo hombre, el presidente. Pero cuando él tomó esa decisión, en cierto modo todos los dominicanos la tomaron en él. Porque él es la cabeza, él es el representante. Cuando Adán pecó, todos pecamos en él. Pues de la misma manera, hermanos, cuando Cristo obedeció la ley de Dios y murió en la cruz y resucitó, nosotros obedecimos la ley de Dios, morimos en la cruz y resucitamos en él. De la misma manera. Adán pecó como cabeza de la raza humana y por medio de su pecado vino la condenación a todos los hombres. Pero ahora que somos creyentes, nuestra cabeza es Cristo. Estamos vitalmente unidos a Él, de modo que su justicia y obediencia ahora son nuestras. Pero no solo eso, no solo eso. La Escritura también enseña que en virtud de esa unión del creyente con Cristo, su muerte y resurrección
también son aplicadas a nuestras vidas. Es decir, nosotros morimos juntamente con Él, resucitamos juntamente con Él. ¿Cuál es la conclusión de Pablo? Versículo 20 del capítulo 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Es verdad, es terrible lo que pasó con Adán, pero es mucho más excelso lo que pasó con Cristo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¡Qué bendición tan grande! Pero como Pablo conocía la naturaleza humana, en el capítulo 6 él se adelanta a una objeción que se puede levantar. Pero si eso es así, ¿vamos a pecar para que la gracia abunde? Si cuando el hombre peca sobreabunda la gracia, entonces vamos a pecar. Un pecado, 1000 gracias. 10,000 pecados, 1,000,000 de gracias. Vamos a pecar, dice Pablo, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo se está adelantando a la objeción que se puede levantar en los lectores de su carta. ¿Saben cuál era la objeción? Que Pablo, a través de la doctrina de la justificación por la fe, estaba enseñando un evangelio que promovía el pecado. ¿A cuántos de nosotros no nos han dicho, pero si la salvación no es por obra? Imagínate. Si la salvación no es por obra, eso es lo que hace es darle licencia al hombre para pecar. Más santo es aquel que piensa que se va a ganar la salvación por sus obras. Ese se está esforzando allí, yendo a misa, dando limosna, haciendo obras de caridad. La salvación por obras promueve más la santidad. No, nada puede promover más santidad que la obra de redención tal cual Dios la diseñó. Y Pablo dice, ciertamente somos justificados por la fe sin obras. Pero no todo termina allí. Pablo se defiende de esta acusación, mostrando a partir del versículo 2 que esa misma unión con Cristo que hizo posible nuestra justificación, hizo posible nuestra santificación. Versículo 2. En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nuestra unión con Cristo no solo hizo posible nuestra justificación, sino también nuestra santificación. El creyente es presentado aquí como alguien que ha muerto al pecado. ¿Y qué significa eso? Todavía no entiende. Está muy alto esto. ¿Qué significa eso de morir al pecado? Porque estamos hablando aquí de ideas abstractas, de ideas espirituales. Para poder comprender lo que significa morir al pecado, tenemos que entender primero qué significa vivir al pecado. Obviamente, si la Escritura dice que ahora hemos muerto al pecado, es porque antes estábamos vivos al pecado. Esto implica por necesidad que antes de ser creyentes teníamos una relación con el pecado que ahora no tenemos, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto esos novios que terminan una relación. Juana y José. Si aquí hay un Juana y un José que terminaron de verdad, yo estoy usando un nombre cualquiera. Y Juana, así llena de despecho, dice, José ha muerto para mí. ¿Qué está diciendo ella? Ella está diciendo que ella antes tenía una relación con José que por alguna razón, que no lo vamos a meter en chismes ahora, se rompió la relación que ella y José tenían previamente. Yo no puedo decir, por ejemplo, desde ayer Bush murió para mí. Yo no conozco a Bush. Yo no tengo ninguna relación con el presidente de los Estados Unidos. Yo no puedo decir que él murió para mí. Eso sería pretencioso de mi parte. De la misma manera, si estamos diciendo que el creyente ha muerto al pecado, es porque antes estaba vivo al pecado. ¿Y qué significa eso? Significa dos cosas. Estar vivo al pecado. En primer lugar, significa que el pecado tiene dominio sobre nosotros. Significa que somos esclavos del pecado. Y ese pensamiento se repite vez tras vez en Romanos capítulo 6. Versículo 14, por ejemplo. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque antes sí se enseñoreaba. Antes el pecado era señor. Versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, etcétera, etcétera. ¿Qué significa estar vivo al pecado? Significa sencillamente que el pecado nos domina, que el pecado es nuestro amo, que el pecado es nuestro señor. Es tan fuerte el señorío que el pecado ejerce sobre el inconverso, que muchas veces el inconverso deja de pecar por otro pecado. Muchas veces hay inconversos, por ejemplo, que no se divorcian de sus esposas porque le tienen temor al que dirán en la sociedad. Él está dejando de pecar, no se está divorciando, pero ¿por qué? Por otro pecado. Él no lo está haciendo por la gloria de Dios. El inconverso es dominado por el pecado, es controlado por el pecado. Pablo dice en el versículo 19 que nosotros cuando éramos inconversos presentábamos nuestros miembros para servir a la iniquidad. Así que en primer lugar, vivir al pecado significa ser esclavos del pecado. Pero en segundo lugar, vivir al pecado significa ser libres de la justicia. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais al mismo tiempo libres de la justicia. Es decir, nuestras conciencias no se sentían atadas al dominio de la ley de Dios. Es como el caso de un esclavo después de proclamada su libertad. Los que conocen algo de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica recordarán aquella acta de emancipación por la que tanto luchó Abraham Lincoln y por lo cual ocurrió la famosa guerra de secesión entre el norte y el sur. Se declara el acta de emancipación. Ahora todos los esclavos son libres. Después de declarada el acta de emancipación de libertad, ningún amo podía venir a su antiguo esclavo y decirle, haz esto y aquello. ¿Por qué? Porque ese esclavo podía decirle a su amo, lo siento, soy libre, yo no tengo que obedecerte nunca más. ¿Por qué? Porque él es libre de esa esclavitud. Ustedes recuerdan cuando Moisés se le presentó a Faraón y le dijo, Faraón, Dios te manda a decir que deje ir a su pueblo. ¿Saben lo que le respondió Faraón? Faraón le respondió a Moisés en el capítulo 5 de Éxodo, ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová y no dejaré ir a Israel. En otras palabras, Faraón no sentía ningún deber hacia Dios. Él no reconocía al Dios de los hebreos y por lo tanto él no estaba dispuesto a obedecerle. Bueno, de igual manera, en Romanos 6, Pablo nos dice que durante todo ese tiempo que vivimos al pecado, no solo éramos esclavos del pecado, sino también libres en cuanto a la justicia. La ley de Dios decía una cosa, pero nuestra alma gritaba, soy libre de esa ley. No reconozco otro Dios que el de mis propios deseos, ni reconozco a otro Dios que el de mis puntos de vista particulares. Ese es el problema del inconverso. Que uno le dice, es que Dios dice esto, pero él dice, pero yo opino, es decir, él es libre de la justicia, su conciencia no se siente atada a la ley de Dios. Él dice, Dios dice eso, pero yo no reconozco otro Dios que el de mis propios deseos, que el de mis propias inclinaciones, que el Dios de mis opiniones particulares. Él es libre de la justicia. Si eso es lo que significa vivir al pecado, ¿qué significa entonces morir al pecado? Significa simple y sencillamente que el dominio que el pecado antes ejercía sobre nosotros ha sido roto. Dios ha proclamado un acta de emancipación espiritual. No somos nunca más esclavos del pecado, sino más bien esclavos de la justicia. Ya no vivimos más en la esfera aquella en la cual el pecado era rey y señor. Vamos a ilustrarlo de este modo.
Generalmente, todos los hombres viven bajo cierto tipo de rutina. Generalmente, no siempre. Imaginen a un hombre que se levanta a cierta hora todos los días, luego se prepara para ir a trabajar, luego se sienta en la mesa para desayunar, va al trabajo, interacciona con los compañeros de la oficina, regresa al mediodía a comer, etcétera, etcétera, así sucesivamente. Pero supongamos que a ese hombre le da un infarto a medianoche y muere, un infarto fulminante, muere durante la noche. Al día siguiente, el sol saldrá. Sus compañeros de trabajo irán a trabajar. La vida seguirá su curso, pero el lugar que antes ocupaba esa persona ya no lo ocupa nadie más. Esa persona ha sido trasladada a otra esfera de existencia. Esa persona simple y llanamente ha muerto, pues de manera similar, morir al pecado es ser radicalmente separado de esa esfera de existencia en la cual el pecado es amo y señor. Y así como nosotros echamos de menos a esos seres queridos que parten y mueren, de la misma manera nuestros compañeros de pecado nos echan de menos. Esa doña que la llamaba usted para chismear, dice, oye, yo no sé lo que le pasa a fulana, pero cada vez que voy a contarle la última me dice, no me hables de eso, que ya yo no soy así. Esos amigos de borrachera cuando llaman al amigote, él le dice, no, ya yo me convertí a Cristo, ya no estoy más en eso. Y los compañeros de pecado echan de menos al antiguo pecador. ¿Por qué? Porque ese que antes era esclavo del pecado, ese que antes vivía en la esfera del pecado, ha sido trasladado de esa esfera. El mejor comentario de Romanos 6:2 lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 13, cuando dice Pablo, alabando al Señor, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Al reino de su amado Hijo. Pero en el mismo capítulo 6, Pablo lo explica vez tras vez. Versículo 2, hemos muerto al pecado. Versículo 6, ¿qué significa eso? Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Versículo 18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. De modo que el pecado, oigan esto hermanos, el pecado continúa siendo nuestro enemigo. Y un enemigo que está dentro, pero ya no es nuestro rey. ¿Qué significa morir al pecado? Significa que el pecado sigue siendo nuestro enemigo, pero ya no es nuestro amo. Volviendo al ejemplo anterior de los esclavos, podemos suponer que muchos de esos esclavos que fueron libertados mediante el acta de emancipación continuaron siendo molestados por sus antiguos amos. Muchos de ellos continuaron siendo molestados por sus antiguos amos. Sus amos seguramente deseaban que ellos volvieran a obedecerles otra vez, pero ellos habían sido libertados. Sus antiguos amos seguían siendo sus enemigos, pero ya no eran sus amos, nunca jamás. Hermanos, morir al pecado no significa que ya no tendremos nunca más problema con el pecado, no. El mismo que declara en Romanos 6 que hemos muerto al pecado, es el mismo que en Romanos 7 clama, miserable de mí,
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Veo una lucha en mi interior, porque deseo hacer el bien, pero mi carne se resiste a ello. El mismo que dijo en Romanos 6, hemos muerto al pecado, hemos sido libertados del pecado, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Es el mismo que dice en el capítulo 7, miserable de mí, veo una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios. La misma persona. Es por eso que Romanos 7 se encuentra después de Romanos 6. ¿Sí? ¿No es un problema simplemente cronológico? Es por eso que Romanos 7 se encuentra después de Romanos 6. Y es por eso que Romanos 8 se encuentra al final. Hermano, a menos que tú no entiendas lo que sucedió contigo en Romanos 6, no encontrarás consuelo ni fuerza para la lucha de Romanos 7. Y a menos que te aferres a la esperanza de Romanos 8, que dice, ninguna condenación hay jamás para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Así que todos los que hemos sido justificados en virtud de nuestra unión con Cristo, también hemos experimentado en nuestras vidas esa separación radical del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. De modo que es imposible que alguien que haya sido justificado piense, voy a pecar para que la gracia abunde, ¿no? El que ha sido justificado también ha sido santificado. Y este concepto no se encuentra únicamente en las epístolas de Pablo. Quiero ver 3 versículos más antes de concluir rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. En adelante. Hablando del Señor Jesucristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. La misma idea. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El dominio del pecado ha sido roto. Primera de Juan, capítulo 3. Versículos 5 al 9. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y obviamente no está diciendo que no peca nunca, porque en Primera de Juan dice, el que dice que no comete pecado es un mentiroso. El no peca aquí está en un presente continuo. Por lo tanto, lo que Primera de Juan está diciendo es, todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Y el texto más adelante lo va a decir. Todo aquel que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque el dominio del pecado ha sido roto. Quisiera, para concluir, hacer bien brevemente algunas observaciones finales para poder capturar todo lo que hemos dicho. Primero, la experiencia de la cual nos habla Romanos 6 no depende de mi conocimiento de Romanos 6. Repito, la experiencia de la que nos habla Romanos 6 no depende de mi conocimiento de Romanos 6.
A medida que un creyente va creciendo en el conocimiento de la verdad de Dios, va obteniendo una comprensión más precisa de lo que sucedió cuando se convirtió. Pero tales cosas tales cosas real y efectivamente sucedieron en el momento de la conversión. ¿A cuántos de ustedes no les sucedió cuando estudiamos la doctrina de la justificación por la fe? Que dijeron, yo no sabía que todo eso había sido así. Sin embargo, había sido así antes de que tú lo supieras. Quizás ahora es que tú estás entendiendo lo que significa que ya tú has muerto al pecado. Tal vez por primera vez entiendes que ya el pecado no te domina. Tal vez por primera vez entiendes esta doctrina. Pero hermano, antes de que tú lo entendieras, esto ya había sucedido en tu vida si realmente eras creyente. Segunda observación. Esta santificación inicial de la que habla Romanos 6 ha sido experimentada por todo creyente. Por todo creyente. Juan lo dice claramente, el que practica el pecado es del diablo. Y más adelante dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque este dominio del pecado ha sido roto para todo creyente. Tercera observación. Esta experiencia inicial de santificación, la cual ocurrió desde el inicio de nuestras vidas cristianas, es la base sobre la cual podemos crecer en el proceso de santificación progresiva. Es la base. Si usted no entiende que el dominio del pecado ha sido roto, el pecado va a seguir jugando con usted. Y le va a decir constantemente, tú no puedes conmigo. Tú no puedes conmigo. Yo imagino que, sobre todo a los varones, les tiene que haber pasado esto. Siempre en los barrios hay un matón, un muchachito grande, fuerte, que vive dándole golpe a todos los muchachitos que son un poquito más delgados y más chiquitos que él. Y cuando uno se iba a enfrentar a veces a ese matón, al niño que golpeaba más duro, y uno iba a pelear diciendo, me va a dar, yo sé que me va a moler. Olvídate, te va a moler, porque tú estás peleando desde una posición de derrota, ya de antemano, de plano. Hermano, nosotros tenemos una lucha a muerte con el pecado, pero tenemos que luchar desde una posición de victoria. Ciertamente, a veces el pecado nos pone a comer polvo, y eso lo has experimentado. Tú lo he experimentado yo, eso es cierto en la vida del creyente. Pero hermano, aún así, dice Pablo, el dominio del pecado ha sido roto. El pecado ya no es más nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Rey. Nunca, jamás. Y es el entendimiento de esa bendita y gloriosa verdad la que nos va a fortalecer para poder crecer progresivamente en santidad, en esa santificación progresiva y práctica. Y a las personas que nos visitan en esta mañana quisiera hacerles una pregunta antes de que abandonen este lugar. Amigo, tú que has venido aquí quizás por primera vez, quiero hacerte una pregunta. Tú puedes decir con justicia que has sido libertado del dominio del pecado sobre tu vida. Tú puedes decir eso con justicia. ¿Percibes en ti esa esclavitud a la ley de Dios que tiene todo verdadero creyente? Esa lucha por la santidad, ese deseo de agradar a Dios, no de evitar las consecuencias que acarrean los pecados, no. Ese deseo de agradar a Dios. Para ti, cuando la Biblia dice 2 más 2 son 4, para ti no son 5. Cuando dice Dios, esta es la forma de actuar, esta es la forma de hacer las cosas, para ti eso es palabra de Dios, que violentar esta ley te crea un fuerte problema de conciencia. Si tu respuesta honesta esta mañana es negativa, eso quiere decir que no percibes en ti el fruto de haber sido justificado, de haber sido perdonado por Dios. ¿No ves ese fruto? Porque todo aquel que ha sido justificado ha sido santificado. Y todo aquel que ha sido santificado tiene en su interior un fuerte anhelo de agradar a su Señor. ¿Tienes tú ese anhelo en tu vida? ¿Puedes ver eso en tu vida? Cuando tú violentas y transgredes la ley de Dios,
Siente tu conciencia acusadora que te lleva inmediatamente al arrepentimiento y a decirle: Dios, perdona mis pecados, fortaléceme para no hacerlo más. ¿El pecado sigue siendo tu amo o es un rey que ha sido depuesto y en el trono está sentado nuestro Señor Jesucristo con su ley en las manos? Amigo, tanto la justificación como la santificación son bendiciones que vienen a nosotros cuando somos unidos a Cristo por medio de la fe. Cuando somos unidos a Cristo por medio de la fe. Si tú no ves eso en tu vida, ve delante de Dios como el publicano de Lucas 18, que fue delante de él diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo no tengo ninguna justicia que pueda presentar delante de tu trono. Estoy desnudo delante de tu presencia. Ve delante del trono de Dios como el publicano y clama misericordia. Porque dice Dios: nadie que viene a mí, yo lo echo fuera. Nadie que viene a mí, yo lo echo fuera. Tú necesitas que Dios te justifique. ¿Y sabes cómo sabemos que necesitas eso? Porque Dios aún no te ha santificado. Y todo aquel a quien Dios ha justificado, ha santificado. Y sin santidad nadie verá al Señor. El domingo próximo continuaremos desarrollando un poco más este pensamiento al ver quiénes son los agentes que operan esa obra de santificación en nosotros. Oremos. Una vez más, oh Señor y Dios, estamos delante de ti en esta mañana, habiendo expuesto tu palabra, habiéndola predicado ya. Y así como te pedimos en un principio, que tu Espíritu Santo ayude al predicador y a los oyentes a explicar con claridad y a comprender perfectamente lo que se está explicando. Ahora te pedimos que ese mismo Espíritu riegue la semilla que ha sido sembrada y fructifique. Fructifique en los corazones de los hermanos al entender estas cosas y entendiéndolas puedan luchar contra el pecado y en pos de la santidad con más eficacia. Y a los amigos que están aquí, oh Señor, que no han recibido esa declaración legal que parte de tu trono de que todos nuestros pecados han sido perdonados, te suplicamos que tu Espíritu Santo también a ellos les haga entender estas cosas y que con sus conciencias heridas vengan delante de tu trono clamando misericordia. Oh Dios, sabemos que tu brazo no se ha acortado para salvar. Manifiesta tu poder y tu gracia en esta mañana salvando pecadores. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.